tenemos esta alegría de recibirlo hoy de una manera más o menos oficial, ¿no es cierto? Porque es la primera vez que nos encontramos todos con él. Ustedes saben que los capellanes cumplen una función importante en la orden y desde ya esperamos que pueda aportar mucho entre nosotros. Agradezco muchísimo la invitación de Señor del doctor Ramos Mejía, de todos ustedes, a formar parte de su familia. Pertenezco yo a una familia religiosa, la Orden de Santo Domingo, y bueno, la Orden de Malta también es, por ahí he leído, una orden religiosa laical. Entonces, en lo religioso nosotros estamos llamados a hacer un aporte, que es también el aporte laical, en comunión con toda la iglesia, cada uno con su carisma, ¿no? Para poder llevar el Evangelio de Cristo en nuestros ambientes. Recién escuchaba con atención esta obra tan importante, vigente hoy, los caballeros y las damas de la Orden de Malta, sobre todo respecto de la salud hospitalaria, del hospital de Jerusalén, y esa relación intrínseca que tiene con la fe, ¿no es cierto? Un poco convertirse todos en el buen samaritano, y ahí está la gracia de nuestro Señor. Estamos en el tiempo de Adviento. Hemos comenzado unas cuantas semanas atrás, y el tiempo de Adviento es un tiempo de gracia que hay que saber aprovechar para preparar la celebración de la Navidad. Un advenimiento, la Navidad, que transformó el mundo. Nosotros contamos la historia antes de Cristo, después de Cristo, desde esa Navidad. Por eso no es un acontecimiento que haya quedado detrás, sino que nos afecta hasta hoy y tiene que seguir hasta el fin de los tiempos, y de ahí la responsabilidad de prepararnos a vivir con la mayor intensidad posible de esta nueva visita o visita renovada de nuestro Señor. La Orden de Malta tiene de particular devoción a San Juan Bautista. Y una voz que se escucha mucho en estos días en la liturgia de la palabra justamente es el llamado de Juan Bautista, el precursor, a reconocer al Señor. Ustedes habrán escuchado cómo en la palabra de Dios se insiste esta predicación de Juan el Bautista, cuando insiste con fuerza, ¿no? Con signo de admiración: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. El Señor viene, pero hay que preparar su camino. Ahí está la voz de los profetas, la voz de la palabra de Dios, esa capacidad de escucha que tenemos que tener respecto a la palabra de Dios. Y Juan el Bautista, entonces, tenemos mayor sensibilidad en la preparación de recibir, de preparar la venida del Hijo de Dios una vez más en la Navidad. Hay otra expresión bíblica muy repetida y muy importante en la liturgia de la palabra de este tiempo, del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, probado por los distintos acontecimientos de la historia, en contra que parecía fracasar la promesa, la protección de Dios, alzaban los hombres de Dios, los profetas, esta oración al Señor: ojalá rajases los cielos y bajases, ojalá abriese el cielo, se rajase el cielo y venga el Señor. Bueno, eso se cumplió plenamente en Jesús en la Navidad. Ese descendimiento maravilloso de la Navidad, de la Encarnación, que nosotros no debemos dejarlo en el pasado, sino tenemos que admirarnos, dejarnos iluminar por esa verdad y anunciar. Como la Virgen conservó en su corazón al Verbo hecho carne, así cada una de las almas, cada uno de nosotros y toda la Iglesia, está llamada en su peregrinación terrena a esperar a Cristo que viene y a acogerlo en la fe y en el amor. Esta espera dócil a la visita del Hijo de Dios
tiene que transmitirse y expresarse en obras, y así concluye el Papa y concluimos nosotros también. La liturgia del Adviento subraya que la Iglesia da voz a esa espera de Dios profundamente inserta en la historia de todos los hombres, una espera a menudo sofocada y desviada hacia direcciones equivocadas. Pero la felicidad la boca y se equivoca. De una forma que solo él conoce, la comunidad cristiana puede abreviar, fíjense lo que dice, abreviar la venida final, ayudando a la humanidad a salir al encuentro del Señor que viene. Y esto lo hace antes que nada, pero no solo con la oración. Las obras buenas son esenciales e inseparables a la oración. Como recuerda la oración de los domingos de Adviento, una que dice, hay que salir con la voluntad al encuentro de Cristo con las buenas obras. Y así se resume lo que recién nos decía, esa doble dimensión de los caballeros, de las damas, de la Orden de Malta, de la Tuitio Fidei, ¿no? De penetrar la fe, defenderla y anunciarla, y las obras, ¿no? Anunciar a Cristo, ¿no? Con el testimonio, con las obras de caridad. De esto todo han hablado. Muchísimas gracias. Yo, inspirado por cosas que ha dicho nuestro hospitalario y Roberto también, cómo esta doble presentación de la finalidad de la orden, ¿no? Tuitio Fidei y Obsequium Pauperum, tiene que ver con la encarnación. Por fe recibimos al Hijo de Dios, pero también por la fe reconocemos en nuestro hermano a Cristo, reconocemos la presencia de Cristo en nuestro hermano. Y esto es lo que, en el reparto que habíamos hecho de las palabras de esta tarde, lo que quisiera subrayar. Es muy importante que nuestra participación en la vida, en la actividad de la orden, sea una participación de cristianos, desde la fe, que por supuesto honra a Dios y le ofrece el culto espiritual, pero también que reconoce la presencia de Cristo en los hermanos, por lo tanto en los más necesitados, en los más afligidos, en los más pobres, y que ha sido siempre la característica, podemos decir, de la orden desde el primer hospital en Jerusalén. Hospital que no significa los hospitales de hoy día, sino más bien un hospedaje, un hospicio, es decir, donde los peregrinos que llegaban a Jerusalén necesitados de descanso, de cuidados, podían reponerse, eran acogidos, muchas veces habían sido desvalijados en el camino, llegaban en condiciones realmente lamentables, y entonces tenían en el hospital este modo de recuperarse y venerar los lugares santos y también defender la fe en esos lugares. Yo tuve también con nuestro hospitalario el privilegio de estar en la Conferencia de las Américas en Lima, y quisiera comentar un poco algunas de las cosas que pudimos ver allí. Algún dato interesante: en América el número de miembros de la orden está alrededor de los 1000 y representa el 7%, si no me equivoco, de la totalidad de la orden. O sea, no es mucho en el porcentaje, ¿no es cierto? Y de ahí la insistencia de Gran Maestre, porque las palabras del barón de Zelager fueron muy importantes, referidas a la acción hospitalaria y asistencial. Pero el Gran Maestre hizo en su primera presentación, yo diría, un discurso programático de mucha densidad, de mucha sustancia, donde insistió sobre todo en lo que significa que se trate de una orden religiosa. Y entonces, teniendo esta finalidad religiosa, que supone no solamente una
funcionalidad dentro de la institución eclesiástica, sino como un camino también de espiritualidad, de santidad personal, de cumplimiento de la vocación. Y es así como en esta visión religiosa insistió mucho que el ingreso en la orden se debe a una vocación. No se entra buscando prestigio, no se entra por afinidad o simpatía social, sino que es una llamada, es decir, es el descubrimiento de una invitación que llega a nosotros, que Dios nos dirige, para incorporarnos a un ámbito, que es la orden, donde podemos satisfacer esa búsqueda, esa llamada de Dios, es decir, hacer el bien, ejercer la caridad y también nosotros, miembros, crecer espiritualmente, mejorar, transformar nuestra vida, que por el hecho de participar en la vida de la orden nos podamos reconocer un poquito mejor, no por lo que la gente diga, sino por la respuesta personal que podemos dar. Y en esto de la vocación melitense insistió mucho el gran maestre en dos cosas, me parece, entre tantas otras, no fue lo único que dijo. La importancia de los capellanes como orientadores, acompañantes de la vida espiritual de la familia melitense. Y la selección de aquellos que se incorporan a la orden. Porque, decía, lo que cada uno de los caballeros y damas lleguen a hacer en su itinerario dentro de la orden, depende, lógicamente, desde su incorporación, de sus objetivos, de las metas que buscaban, de la formación recibida y también de la elección, de la selección para poder contar entonces con lo mejor, la búsqueda de aquellas personas que sean realmente entonces funcionales para la orden, no para explotarlos, pero sí para incorporarlos en la tarea que la orden tiene, que es una tarea fijada por la Iglesia, es una tarea que no depende de nosotros, sino que a través de la Iglesia es Dios mismo quien nos la propone.